Buenas tardes. Yo decidí utilizar el plan de producción agregado por el método de fuerza de trabajo constante. Para este caso, la empresa se llama Cases Acme. La familia de productos son carcasas de uso rudo para celulares. Como podemos ver en los requerimientos iniciales, tenemos una demanda planeada de 4.350 unidades para enero, 7.567 unidades para febrero, 8.010 para marzo, 3.810 para abril, 5.675 para mayo y para junio 4.950. Tenemos los días laborales de enero a junio. Como podemos observar, es un plan de producción semestral. Y en la información inicial tenemos que en promedio al día cada trabajador nos tiene que producir o produce 75 unidades. Al momento de realizar el plan tenemos 5 trabajadores, no tenemos inventario, tenemos un costo de mano de obra de 200 para cada trabajador diarios, tenemos un costo de contratar de 500, un costo de despedir de 600 y tenemos costos de almacenar, que en este caso son 5 por unidad, y el costo de alguna mercancía faltante es de 32 por unidad. Tenemos que se trabaja 8 horas al día, es decir, es una jornada de tiempo completo. En la parte de las unidades por trabajador, tenemos que en enero un trabajador nos va a producir 1.650 unidades. ¿Cómo lo podemos saber o cómo se calcula? Pues bien, si ya dijimos que al día nos produce 75 unidades y trabaja 22 días hábiles, se hace una multiplicación de 75 por 22 y nos va a dar que cada trabajador nos va a dar 1.650 unidades. Lo mismo para febrero, para marzo, para abril, para mayo, para junio. Es la misma operación. Tenemos que multiplicar los días hábiles y son los que podrían cambiar porque la producción promedio pues ya está establecida, que son 75. Es por eso que se ve aquí una diferencia, una pequeña diferencia, porque como podemos ver, los días hábiles no cambian mucho, varían entre 1 a 3 días hábiles. La parte de la demanda es establecida igual al principio de los requerimientos de este plan, por lo que ya no hay operación, nada más se pasó la información del cuadro de la demanda y se vació a este cuadro del plan agregado. En la parte de los totales, pues solamente es la suma de todo esto, de todas estas columnas, por lo que podemos ver al semestre tenemos 125 días laborales y tenemos que cada trabajador nos va a producir 9.375 unidades al semestre. Y nuestra demanda semestral es de casi 35.000, tenemos 34.362 unidades. Es lo que va a producir o es la demanda que tiene proyectada la empresa Cases Acme. Bien, ahora en la parte de los trabajadores requeridos, igual se hace una pequeña operación. Se divide la parte de la demanda entre las unidades que va a producir cada trabajador. Y eso nos va a dar un total de 4 trabajadores. Y como lo había mencionado al principio, este plan de agregado de producción requiere que en cada mes se respeten el mismo número de trabajadores. Es por eso que aquí podemos ver que son 4 para enero, 4 para febrero y sí, 4 hasta junio. Siempre tienen que ser los mismos. Y este dato, vuelvo a indicar, se sacó nada más de la división de la demanda entre las unidades producidas por cada trabajador. Pero ¿qué pasa? En los requerimientos iniciales o en la información inicial tenemos que la empresa para el mes de enero no tiene 4 trabajadores, tiene 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que despedir a un trabajador. En esta siguiente fila dice trabajadores contratados, pues en realidad no hay ni uno contratado, por lo que no hay costo por personal contratado. Pero sí tenemos a un trabajador despedido y tenemos un costo por ese mismo trabajador. Los trabajadores utilizados pues son 4, como ya habíamos dicho aquí, porque son los requeridos. 4 y no 5, ¿por qué? Porque lo tuvimos que despedir y ya se contempló ese costo.
El costo de mano de obra nada más es una operación que se saca de la siguiente manera. Como lo habíamos visto al inicio, cada trabajador nos cobra 200 diarios. Entonces se hace una multiplicación de los trabajadores utilizados por el costo diario por los días laborales. Entonces podemos ver que en enero la mano de obra nos va a costar 17,600. Y las unidades producidas es nada más una multiplicación entre las unidades que nos produjo cada trabajador. Recordemos que cada trabajador en enero nos va a producir 1,650 unidades y tenemos 4 trabajadores. Entonces tenemos que en enero nos van a producir 6,047,712 unidades. Y el inventario nada más es una pequeña resta entre las unidades producidas y la demanda que teníamos para el mes de enero, por lo que nos da que tenemos 1,697 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Es el inventario que nos queda. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda de 4,350 unidades, pero nuestros trabajadores o la producción produjo 6,047. Entonces, pues obviamente se vendieron las 4,350 y en el inventario quedaron 1,697. Y eso repercute porque tiene costos de almacenaje. Y este se saca igual, pues nada más en una pequeña multiplicación, en la que podemos ver que es el inventario. ¿Por qué? Porque es por unidad. Entonces multiplicamos el número de unidades que nos quedó en inventario por el costo de unidad de almacenaje. Unidades faltantes no tenemos, ya vimos, incluso nos sobraron, por eso no tenemos costo de faltantes. Y el costo total de esta producción fue de 26,689. Prácticamente es hacer lo mismo con cada mes, pero por ejemplo, aquí en este mes de febrero es un caso particular y resulta interesante. ¿Por qué? Porque cambian algunos costos. Unos ya no se contemplan, otros sí. Por ejemplo, ya tenemos como en enero se despidió a un trabajador, en febrero pues ya no hay necesidad, ya están los 4 que se requieren, son los 4 que tenemos. Por lo que ya no tenemos costo por trabajador contratado, ya no tenemos costos por trabajadores despedidos y del número de trabajadores utilizados, recordemos que siempre va a ser el mismo, que son 4. Entonces el costo de mano de obra es de 15,200. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cambia de este a este si son 4 trabajadores? Pues porque recordemos que en febrero son menos días hábiles. Entonces en la multiplicación, pues aquí vemos, ¿no? Que son 19 días hábiles, ya no son 22. Y sigue siendo el mismo costo de producción de la mano de obra de cada obrero de 200 diario por 4. Entonces nos va a dar que el costo de la mano de obra en febrero fue de 15,200 y las unidades producidas en ese mes fueron 7. Bueno, en realidad no fueron 7,000. Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste. Las unidades producidas que teníamos eran 5,700. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un inventario que está existente. Entonces a le tenemos que sumar las unidades que teníamos. Y como podemos ver, aún así, sumando estas unidades, tenemos faltantes. Nuestra demanda era de 7,567 y tenemos 7,391. ¿Esto aquí quiere decir? 7,397, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 169 unidades que nos faltaron. Y ahora ya no tenemos un costo de almacenaje. ¿Por qué? Pues porque no nos sobró o incluso nos faltó. Y tenemos costos por faltas. Entonces miren, son 32, se multiplica por las 169 y tenemos un costo de faltantes de 5,417. Entonces el costo de esa producción en febrero fue de 20,617. Y esto se tiene que hacer con marzo, con abril, con mayo y con junio, para que al final se saquen los totales. Entonces, de manera resumida, tenemos que en este plan semestral de producción por el método de fuerza de trabajo constante,
Tuvimos 125 días laborales, tuvimos 9.375 unidades por cada trabajador, tuvimos una demanda de 34.362 unidades, requerimos a 4 trabajadores, tenemos 4 trabajadores, no tuvimos costos por contratar a nadie, sí tuvimos una baja de personal, tuvimos un costo por esa baja que fue de 600, tuvimos los trabajadores siguen siendo 4, el costo de la mano de obra de este plan fue de 100,000, las unidades producidas fueron de 3.645 unidades, el inventario que nos quedó fue de 6.162.712 unidades, tuvimos un costo de almacenaje de 30.814, tuvimos 1.879 unidades faltantes, que nos repercutió en un costo de 60.137, y entonces el plan agregado de producción, a manera de conclusión, fue este fue el costo total, 191.551, y pues salió de la suma de los 5 meses. Haciendo la operación que vimos hace un momento, haciendo todas esas operaciones, se suman los 5 meses, que fue enero, febrero, marzo hasta junio, y tuvimos un costo total de 191.551. Eso fue todo, fue el trabajo que yo desarrollé. Me pareció bastante interesante el plan agregado de producción, porque pues contempla bastantes cosas, contempla las bajas de personal, contempla las altas, las unidades producidas por cada colaborador, los costos de almacenaje, los costos por faltantes. Entonces considero que a manera de aprendizaje fue algo bastante interesante. Gracias.